El perfume. Ese era el fantasma que lo delataba todo, el heraldo invisible de la traición. Lo recuerdo con una claridad que quema, una nitidez que todavía, en noches silenciosas, me roba el aliento. Confié en ella como no he confiado en nadie, ni antes ni después. Se llamaba Clara. Le abrí las puertas de mi casa, que era como abrirle las puertas de mi alma, un santuario que pocos conocían. La defendí de críticas, de dudas ajenas, la elevé sobre un pedestal de lealtad incondicional y la presenté al mundo, a mi mundo, no como una amiga, sino como una extensión de mí misma, como la hermana que la vida me había regalado. Sin embargo, nunca imaginé, ni en la más oscura de mis pesadillas, que cada vez que sus brazos me rodeaban en un abrazo que yo creía sincero, cada vez que su mejilla se apretaba contra la mía en un gesto de consuelo, llevaba impregnado en la piel el perfume de mi novio. Su perfume. El mismo que él usaba en nuestras citas, el que yo le regalé en nuestro primer aniversario. Cuando finalmente la venda cayó de mis ojos y la cruda, insoportable verdad se reveló en toda su magnitud, descubrí algo curioso y desolador. Ya no me dolía perderlos a ellos, no del todo. Lo que me desgarraba por dentro, lo que me rompía en mil pedazos, era el eco de mi propia ceguera. Me dolió no haber visto antes el elaborado teatro que representaban tan magistralmente delante de mí. Me dolió el aplauso silencioso que les dediqué función tras función, sin saber que yo era la única espectadora que no conocía el guión. Antes de la fractura, la vida era una melodía sencilla y hermosa. Mi mundo giraba en torno a dos ejes de confianza absoluta, Daniel y Clara. Daniel era mi refugio, el hombre con el que construía futuros en conversaciones susurradas después de la medianoche. Sus manos parecían hechas a la medida de las mías, y en sus ojos yo veía el reflejo de una versión de mí misma que me gustaba, amada, segura, completa. Era la calma después de mis tormentas personales, el ancla en mi océano de ansiedades. Con él, el silencio no era incómodo, era un lenguaje compartido. Planeábamos viajes que nunca haríamos y discutíamos nombres para hijos que nunca tendríamos, y en esa fantasía, yo era inmensamente feliz. Y luego estaba Clara. Clara era mi espejo, mi cómplice. Llegó a mi vida como una ráfaga de aire fresco y se instaló en mi corazón con la facilidad de quien siempre ha pertenecido allí. Nuestras risas eran una sinfonía caótica que llenaba mi pequeño apartamento. Le contaba mis miedos más profundos, esos que no me atrevía a confesar ni a mi propia almohada. Cuando presenté a Daniel y a Clara, sentí que mi universo personal alcanzaba un equilibrio perfecto. Eran mis dos pilares, las dos mitades que me hacían entera. Ustedes son mi familia, les decía a menudo, y lo creía con cada fibra de mi ser. Los veía conversar y reír juntos, y mi corazón se hinchaba de una alegría pura, ingenua. Me sentía como una arquitecta que había diseñado el puente perfecto entre las dos personas más importantes de su vida. Defendí su amistad incipiente ante las miradas curiosas. Es maravilloso que se lleven tan bien, argumentaba, orgullosa. Significa que mi juicio es bueno. Significa que ambos me quieren de verdad. ¡Qué ironía! Fomenté su cercanía, organicé cenas para los tres, celebré sus logros como si fueran míos. Eran mi equipo, mi círculo sagrado. En mi mente, éramos un trío indestructible, una fortaleza de afecto y lealtad. No había grietas, no había sombras. Todo era luz, o al menos, eso es lo que mis ojos, desesperados por creer en la bondad, decidieron ver. El derrumbe no fue un terremoto, sino una grieta silenciosa que apareció en la pared de mi santuario. Fue una tarde de martes, un día gris y ordinario que se convertiría en el epicentro de mi dolor. Daniel había venido a mi casa después del trabajo. Estaba cansado, distante, pero lo atribuía al estrés de su oficina. Lo abracé con fuerza, buscando en él ese refugio familiar, esa calma que solía ser mi cura. Y entonces lo sentí. Un aroma sutil, casi imperceptible, escondido bajo el olor de su propia colonia. Al principio, mi cerebro no lo procesó. Era una nota extraña en una canción conocida. Me aparté un poco, confundida. Volví a acercarme, inhalando discretamente cerca de su cuello. Y allí estaba. Inequívoco, punzante, devastador. Era el Air du Temps, el perfume de Clara. Su fragancia insignia,
La que yo misma le había ayudado a elegir en una tarde de compras meses atrás, riendo mientras decíamos que olía a secretos y flores blancas. Mi corazón se detuvo. El tiempo se congeló. El aire en mis pulmones se convirtió en vidrio molido. Cada latido de mi corazón era un martillo golpeando contra mis costillas. Mi mente se aceleró, tratando desesperadamente de encontrar una explicación lógica. Quizás se habían visto para tomar un café. Quizás ella lo había abrazado como amiga. Pero el aroma era demasiado íntimo, demasiado impregnado en la tela de su camisa, en su piel. Era el olor de la cercanía prolongada, no de un saludo casual. Lo miré a los ojos, y por primera vez, no vi mi reflejo. Vi a un extraño. Mi voz salió como un susurro roto, apenas audible. Hueles a ella. No dije su nombre. No hacía falta. La sangre abandonó su rostro. Vi el pánico titilar en sus pupilas, seguido de una torpe y mal ensayada negación. ¿De qué hablas? Estás imaginando cosas. Pero sus ojos lo decían todo. Eran las ventanas a un alma culpable. Insistí, con una calma aterradora que no sabía que poseía. Hueles a Clara. Hueles a su perfume. La palabra colgó en el aire entre nosotros, cargada de veneno. Y en ese instante, su fachada se desmoronó. No hubo gritos, no hubo una gran confesión dramática. Solo un silencio pesado, espeso, que lo confirmó todo. Cada risa compartida, cada cena de tres, cada gesto de supuesta amistad se proyectó en mi mente como una película de terror. El abrazo de ella, el beso de él. Todo era una mentira. Y yo era el escenario donde habían representado su farsa. El mundo que conocía se desvaneció. Los colores se drenaron del universo, dejando solo una escala de grises opresiva. Los días que siguieron son un borrón de dolor sordo y profundo. Me encerré en mi apartamento, que ya no se sentía como un hogar, sino como la escena de un crimen, un mausoleo de la confianza rota. El silencio era mi único compañero, y era un silencio que gritaba. Gritaba sus nombres, sus risas, sus mentiras. Cada rincón de mi casa estaba contaminado por sus recuerdos. La taza de café que Clara usaba, el libro que Daniel dejó en la mesita de noche, la manta que compartimos los tres viendo películas. Eran artefactos de una vida que ya no existía, reliquias de una fe profanada. Dormía para escapar, pero mis sueños eran peores que la vigilia. Eran un bucle interminable de sus abrazos, sus miradas cómplices a mis espaldas, el olor de su perfume mezclándose con el de él. Me despertaba con el corazón galopando, empapada en un sudor frío, con la sensación fantasmal de su traición todavía en el aire. La peor parte no era la infidelidad en sí misma, sino la autopsia de cada recuerdo. Cada momento de felicidad que atesoraba se convirtió en una prueba de mi ingenuidad. ¿Cuándo empezó? ¿Esa vez que se rieron de un chiste que no entendí? ¿Aquella tarde que salieron a por hielo y tardaron 1 hora? Cada memoria era un cuchillo que yo misma giraba en la herida. Me convertí en mi propia torturadora. Me repetía una y otra vez la pregunta que me carcomía por dentro: ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales que ahora parecían tan obvias, tan flagrantes? La culpa me devoraba. No era su culpa por ser traidores, era mi culpa por ser tan estúpidamente confiada. La vergüenza me ahogaba. Sentía que llevaba un letrero invisible en la frente que decía: engañada. Dejé de comer. El teléfono sonaba, pero no contestaba. Me desconecté del mundo porque sentía que ya no pertenecía a él. Estaba rota. No era una metáfora poética, era una verdad física. Sentía mis huesos rotos, mi espíritu hecho añicos, esparcido por el suelo de mi apartamento vacío. Toqué fondo el día que, en un arrebato de desesperación, recogí todas sus cosas, sus regalos, las fotos, y las metí en bolsas de basura. Al hacerlo, encontré un pequeño frasco de muestra del perfume de Clara en el fondo de un cajón. Lo abrí. Y en lugar de llorar, no sentí nada. Un vacío absoluto. Un páramo helado donde antes había un corazón. Ese era mi infierno personal, no la ira, no la tristeza, sino la nada. La ausencia total de sentimiento.
estaba hueca. En medio de ese desierto emocional, cuando creía que me quedaría a vivir para siempre en las ruinas de mi vida, apareció una voz. No fue un trueno ni una revelación divina, fue el murmullo sereno y firme de mi abuela. Vino a verme sin avisar, encontró la puerta sin pestillo y a mí hecha un ovillo en el sofá, una sombra de lo que fui. No me trajo compasión barata ni frases hechas. Se sentó a mi lado, en silencio, durante casi una hora. Luego, tomando mi mano entre las suyas, arrugadas y cálidas, me dijo algo que se ancló en lo más profundo de mi ser. El dolor que sientes, comenzó, su voz como un bálsamo, no es por la pérdida de ellos, mi niña. Es por la pérdida de la imagen que tenías de ti misma. Te duele la herida en tu orgullo, la sensación de haber sido burlada. Te culpas por no haber visto, pero te equivocas de culpable. Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra aterrizara. La confianza no es ceguera, es un acto de valentía. Tú fuiste valiente. Les diste lo más puro que tenías. Ellos fueron los cobardes, los que se escondieron detrás de máscaras. Su engaño no define tu inteligencia, define su pobreza de espíritu. El problema no fue tu vista, querida, fue la calidad de su disfraz. Sus palabras fueron como una llave girando en una cerradura oxidada. Por primera vez en semanas, una perspectiva diferente se abrió paso a través de la niebla de mi autocompasión. No era estúpida. Era confiada. No era ciega. Era valiente. La responsabilidad de la traición era de ellos, no mía. Esa noche, por primera vez, no soñé con ellos. Soñé con un campo yermo, y en el centro, una pequeña semilla comenzando a brotar. A la mañana siguiente, me levanté y abrí las cortinas. La luz del sol, tímida pero real, inundó la habitación. Fue un gesto minúsculo, casi insignificante, pero se sintió como una revolución. Fue la primera decisión consciente de dejar de ser una víctima de su historia y empezar a convertirme en la protagonista de la mía. La chispa no fue un incendio, fue una pequeña llama temblorosa en la oscuridad. Pero era suficiente. Era esperanza. El camino de regreso a mí misma fue lento, arduo y carente de glamour. No hubo un montaje cinematográfico con música inspiradora. Hubo días buenos y días terriblemente malos. La transformación no fue un evento, fue un proceso. Un trabajo diario, a menudo tedioso, de reconstrucción. Comencé con pequeños actos de amor propio. Hacerme una taza de té y beberla sentada junto a la ventana, sin distracciones. Obligarme a salir a caminar, incluso cuando cada paso se sentía pesado como el plomo. Volví a pintar, un viejo pasatiempo que había abandonado. Al principio, mis lienzos eran oscuros, caóticos, un reflejo de mi tormenta interior. Pero poco a poco, los colores comenzaron a regresar. Primero un azul tímido, luego un amarillo vibrante. Estaba pintando mi propia sanación. Empecé a ir a terapia. Hablar con un extraño sobre mi dolor más íntimo fue aterrador, pero liberador. Aprendí a desenredar la culpa de la pena, a separar mi valor de la forma en que me habían tratado. Mi terapeuta me enseñó que las personas rotas a menudo rompen a otras, y que su traición era un reflejo de sus propias carencias, no de las mías. Comencé a llenar el vacío que dejaron, no con otras personas, sino conmigo misma. Redecoré mi apartamento, purgando los últimos fantasmas. Pinté las paredes de un blanco luminoso, compré plantas nuevas y las vi crecer, un símbolo viviente de mi propia resiliencia. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Descubrí que me encantaba ir al cine sola, que podía sentarme en un café a leer durante horas sin sentirme sola. Me estaba reencontrando, conociendo a la mujer que existía independientemente de un novio o una mejor amiga. Reconstruí mi círculo social con cautela, pero con un corazón abierto. Me acerqué a viejos amigos que había descuidado y cultivé nuevas amistades basadas en la reciprocidad y el respeto genuino. Aprendí a establecer límites, a decir no, a proteger mi energía. La herida seguía ahí, pero ya no era una herida abierta. Se estaba convirtiendo en una cicatriz. Y las cicatrices no son signos de debilidad, son prueba de que has sobrevivido, de que has sanado. Cada día era una pequeña victoria, una mañana sin llorar,
una tarde de risa genuina, una noche de sueño tranquilo. Estaba escalando la montaña de mi dolor, y aunque el aire era delgado y el camino empinado, la vista desde cada nuevo nivel era cada vez más clara. Estaba recuperando mi vida, pieza por pieza. El clímax de mi viaje no fue un enfrentamiento explosivo, sino un encuentro silencioso y profundo que solidificó mi sanación. Había pasado más de un año. Yo era otra persona. Más fuerte, más sabia, más dueña de mí. Una tarde de otoño, entré en una pequeña librería del centro, buscando refugio de una llovizna persistente. Y allí estaban. Juntos. Daniel y Clara. Estaban en el pasillo de ficción, riendo suavemente mientras miraban un libro. Por un instante, el tiempo se detuvo y una versión antigua de mí, la chica rota, amenazó con emerger. Mi corazón dio un vuelco doloroso, un eco del viejo trauma. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Respiré hondo y la sensación pasó. Los miré, y ya no vi a los monstruos que habían poblado mis pesadillas. Vi a dos personas. Simplemente dos personas. Comunes, falibles, con sus propias historias y sus propias miserias. Se dieron cuenta de mi presencia. La risa murió en sus labios. La incomodidad se apoderó de ellos, una capa gruesa y visible. Clara desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Daniel, sin embargo, dio un paso vacilante hacia mí. Su rostro era una mezcla de culpa y una extraña nostalgia. Hola, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Te ves bien? Clara se acercó detrás de él, como una sombra. Lo sentimos mucho, dijo ella, las palabras saliendo apresuradas, casi sin aire. Nunca quisimos. No la dejé terminar. No por ira, sino porque ya no era necesario. Sus disculpas no eran para mí, eran para aliviar su propia conciencia. Les ofrecí una sonrisa pequeña, serena. No era fría ni rencorosa. Era genuina. Lo sé, respondí con calma. Y está bien. Ya no importa. Vieron la verdad en mis ojos. Vieron que no estaba actuando. Vieron la paz. Espero que encuentren lo que sea que estén buscando, añadí, y había cero sarcasmo en mi voz. Les deseo lo mejor. Me di la vuelta y caminé hacia la salida de la librería. No huí. Simplemente seguí mi camino. Al salir a la calle, la llovizna se había detenido y un rayo de sol se abría paso entre las nubes. No sentí triunfo ni venganza. Sentí libertad. La libertad de saber que mi paz ya no dependía de ellos, de su arrepentimiento o de su ausencia. Mi paz era mía. La había construido yo misma, ladrillo a ladrillo. Había llegado a la cima de mi montaña, y la vista era espectacular. Miro hacia atrás ahora, no con la amargura de la traición, sino con la tranquila sabiduría que solo el tiempo y el dolor pueden esculpir. Esa herida, que una vez fue un abismo que amenazaba con consumirme, se ha convertido en el cimiento de la mujer que soy hoy. La traición de Daniel y Clara fue un regalo terriblemente envuelto. Me despojaron de todo lo que creía seguro, me arrojaron a la oscuridad más profunda, y al hacerlo, me obligaron a encontrar mi propia luz. Una luz que no dependiera de la validación de nadie, una luz que no pudiera ser extinguida por la deslealtad de otros. Aprendí que el amor más importante que jamás construirás es el que tienes contigo mismo. Es el único que perdura, el único verdaderamente incondicional. Aprendí que la confianza no es un cheque en blanco que se entrega, sino un jardín que se cultiva con cuidado, regado con acciones y protegido con límites saludables. Si alguna vez te sientes como yo me sentí, roto, perdido en el eco de la traición de alguien, quiero que escuches esto. Tu valor no reside en los ojos de quien no supo verte. Tu integridad no se mide por la falta de integridad de otros. El dolor que sientes es real, es válido, pero no tiene por qué ser tu dirección permanente. Es una estación, no tu destino final. Permítete sentirlo, llorarlo, gritarlo. Pero luego, cuando estés listo, toma la decisión consciente de levantarte. Empieza pequeño. Abre una cortina. Hazte una taza de té. Da un paseo.
Redescubre las cosas que amabas antes de que tu mundo se tiñera con los colores de otra persona. Porque en el proceso de reconstruirte, no solo sanarás la herida, construirás una versión de ti mismo mucho más fuerte, más resiliente y más auténtica que antes. La traición me quitó a mi novio y a mi mejor amiga, pero me devolvió a mí. Y ese, al final, fue el mejor intercambio de mi vida. Porque ahora, el único perfume que llevo impregnado en la piel es el de mi propia fortaleza, mi propia paz, mi propia libertad. Y es una fragancia que nadie, nunca más, podrá robarme.